Bien, vamos a trabajar ahora el problema 744 del SAT, que lamentablemente no está en internet, no está o no lo he encontrado todavía. Si lo encuentran me lo pasan, por favor. Y dice más o menos así: en un ciclo de gas de aire estándar entra aire a 100 kilopascales y 300 Kelvin. Es comprimido hasta los 550 kilopascales en un compresor que trabaja con el 60% de eficiencia. Después de la compresión, el aire es precalentado en un regenerador que tiene una efectividad del 80%. Si la temperatura máxima del ciclo permisible es de 1100 Kelvin y la turbina es ideal, ¿cuál es la eficiencia térmica del ciclo? Ya estuvimos platicando al respecto, estuvimos viendo algunos aspectos en cuestión del empleo del regenerador, y ahorita un elemento que nos está metiendo o que se está integrando en esta parte es la eficiencia de la compresión, y entonces ahorita pues platicaremos al respecto. Entonces dice, tomamos aire, lo comprimimos hasta los 550 kilopascales, hasta los 550 kilopascales. A ver, vamos a irle anotando mejor. En esta parte aquí vamos a tener 100 kilopascales y 300 Kelvin, así aspiramos el aire y lo vamos a llevar hasta los 550 kilopascales. ¿Dónde va a haber 550 kilopascales? Idealmente va a haber toda esta parte de aquí hasta aquí, va a haber 550 kilopascales. ¿Okay? Toda esta línea, porque no estamos considerando pérdidas de presión por fricción. Y luego lo vamos a expander. ¿Hasta dónde lo vamos a expander? Otra vez hasta los 100 kilopascales. Así tal cual está aquí, ¿no? Aquí tenemos 100 kilopascales, aquí tenemos 550 kilopascales, aquí tenemos 300 Kelvin, ¿sí? Y luego nos dice que la temperatura máxima permisible es de 1100. Entonces, ¿dónde vamos a tener los 1100? Pues aquí. Allí es la temperatura máxima que podemos tener, que deberíamos de tener en el ciclo. Y, ok, dice que la eficiencia del compresor es del 60%, mientras que el del regenerador es del 80%, más o menos por ahí anda. Ojo, transferencia de calor, aquí tiene que ver, y también formulación y evaluación de proyectos. Este tamaño, el área o la magnitud del regenerador, pensando en que lo que habíamos platicado, que si es muy ideal, pues obviamente la temperatura de 2 debería de alcanzar la temperatura de 5. Pero como tenemos que alcanzar la temperatura de 5, entre más nos acerquemos a ella, el área va a crecer muchísimo. Entonces tiene que llegar a un valor que en la inversión y la cantidad o el beneficio en cuestión del ahorro de combustible que vamos a tener, pues sea balanceado o sea ventajoso para quien lo está utilizando. Entonces, por eso los regeneradores andan del orden del 60 y 80% por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar y es lo que tenemos. Aquí, en cuestión del compresor, pues nos están diciendo que tenemos una eficiencia del 60% y es lo que vamos a atender en este momento. Cómo trabajar o cómo manejar ese 60%. Entonces empezamos con siempre en cualquier problema que nos den eficiencias, empezamos con los ciclos ideales. Tenemos que empezar de ahí para poder asignarle el valor de la eficiencia y encontrar las desviaciones en cuestión de los estados termodinámicos. Entonces vamos a tener que de 1 a 2 hacemos planteamos nuestra misma expresión para el proceso, porque es un proceso de entrada isoentrópico, así. Entonces, ya sustituyendo el volumen específico, podemos despejar la temperatura de 2, que es temperatura de 1, por la presión 1 entre la presión 2, esto elevado a la 1 menos n sobre n.
Entonces la temperatura 1 quedamos que eran 300 Kelvin, la presión 1 son 100 y la presión 2 son 550 y lo vamos a elevar a la 1 menos 1.4 entre 1.4. Con eso vamos a tener una temperatura a la salida del compresor de 488.26 Kelvin. Entonces idealmente aquí vamos a tener 488.26. Esa sería la temperatura con la que va a salir el proceso de compresión ideal. Pero, pues así como yo normalmente les comento en clase, ¿no? Cuando compramos, por ejemplo, una bomba de agua, y ustedes ávidamente hacen los cálculos, van a ver que para subir agua en una casa de 2 pisos necesitan una bombita a lo mucho de un cuarto de caballo. Entonces, así normalmente, ¿qué les van a decir? El plomero le va a decir, cualquier plomero que no esté estudiado, que esté acostumbrado a hacer sus cálculos, le va a decir, no, pues en lugar de un cuarto, ponle de medio caballo para que no batalle, ¿sí? Para asegurar. Entonces eso es lo que pasa con la eficiencia. Pero ahora necesitamos ver cómo evaluar esa eficiencia. Entonces, la eficiencia del compresor, voy a ponerlo así, pues va a ser un trabajo del compresor entre otro trabajo del compresor. Como la eficiencia no puede ser mayor al 100%, pues obviamente el trabajo de abajo del denominador debe ser mayor que el numerador para que esta eficiencia a lo mucho alcance el 100%. Entonces voy a hacer más grande el detalle del proceso de compresión. Estas son nuestras líneas de presiones. Aquí tenemos nuestro proceso isoentrópico de compresión. Vamos aquí a tener un 2 isoentrópico, y entonces como estamos generando entropía, pues esta cosa se tiene que mover hacia la derecha, y aquí vamos a tener un valor, digamos, real. ¿Cómo decidir cuál de los dos poner en el numerador y en el denominador? Bueno, pues si ven ustedes el trabajo, como ya lo vimos en el otro ejercicio, pues el trabajo del compresor va a ser igual al cambio de entalpías, y esto pues va a estar en función del cambio de temperaturas. Entonces, pues obvio, aquí tenemos este delta T con el valor ideal, y aquí tenemos este delta T con el valor real. Entonces, ¿cuál de los dos es más grande? Pues siempre va a tender a, si esta línea se corre hacia la derecha, pues obviamente tendremos, este será nuestro valor más grande, corresponderá al denominador. Entonces aquí vamos a poner el trabajo del compresor real y el trabajo del compresor ideal. Contrario a esto es en la turbina. En este caso no lo tenemos, pero si no lo dieran, contrario a eso tendríamos el trabajo de la turbina, que sería nuestro delta de la turbina ideal, y este proceso de expansión nos generaría esto. El proceso de generación de entropía nos daría un corrimiento hacia la derecha, y por tanto tendríamos un delta T real. ¿Cuál de los dos es más grande? Pues obviamente el ideal. Entonces, en el caso de la turbina pondríamos aquí el ideal y acá arriba el real, de acuerdo a esto que tenemos. Si se graban esto, no tienen por qué aprenderse de memoria las formulitas, para que no estén batallando ni en este caso, ni en esta materia, ni en las que siguen. Bien, entonces pues ya con eso, pues obviamente vamos a poner esto en función de esto. Nos quedaría la eficiencia del compresor va a ser igual al trabajo ideal, que sería el cambio de entalpías, que sería el Cp por la temperatura de 2 ideal menos la temperatura de 1, entre el Cp
Y aquí que vamos a poner la temperatura 2 real menos la temperatura de 1. Si esto lo vamos a eliminar y vamos a despejar la temperatura de 2 real. Entonces la temperatura de 2 real va a ser igual a la temperatura de 1 más, ¿sí? Este lo pasamos para acá multiplicando y este lo pasamos para acá dividiendo, entonces nos quedaría temperatura de 2 ideal menos la temperatura de 1 entre la eficiencia del compresor. Creo que es más o menos así, y nos tendría que dar aquí 300 más la temperatura de 2 ideal que lo obtuvimos del proceso isentrópico, 488.26 menos 300 entre la eficiencia, que sería 0.6, y esto resulta un valor de 613.77 Kelvin. Esta temperatura es con la que vamos a trabajar en el ciclo para los siguientes estados termodinámicos. Bien, entonces hasta aquí vamos. Ya sabemos también acá el estado termodinámico 4 conocemos su presión y su temperatura, del 5 conocemos la presión. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a evaluar de 4 a 5. Entonces, presión de 4 por volumen de 4 a la n va a ser igual a la presión de 5 por el volumen de 5 a la n. Sustituimos el volumen específico, nos quedaría ya después, si despejado, la temperatura de 5 va a ser igual a la temperatura de 4 por la presión de 4 entre la presión de 5 a la 1 menos n sobre n. Y entonces esto sería 1100, que sería un dato que nos están dando, presión de 4, que sería los 550, entre los 100, que sería la presión atmosférica, porque es a donde vamos a estar liberando, elevado a la 1 menos 1.4 entre 1.4, lo que resulta una temperatura, esta es una temperatura 5 ideal, y esa temperatura 5 ideal sería 675.87 Kelvin. Repito, si en el caso que además de la eficiencia del compresor nos dan la eficiencia de la temperatura, hacemos esto mismo pero ahora con este criterio, ¿sí? Y no, como en este caso también, no porque nos dan una eficiencia del compresor significa que es la misma eficiencia de la turbina, no lo podemos suponer así de esa manera, y menos en un examen. Entonces tenemos que basarnos en los datos que nos están diciendo. Nos están indicando que la temperatura es ideal, la turbina es ideal, bueno, pues nada más tomaremos este proceso isoentrópico. Bien, entonces ya tengo la temperatura de 5, ya tengo la temperatura de 2, conozco la temperatura de 1 y conozco la temperatura de 4. Nos falta evaluar la temperatura de 3 y la temperatura de 6. Y eso, ¿de quién nos está diciendo o en dónde va a estar interviniendo esto? Pues el regenerador. Ahí es donde vamos a tener la presencia del regenerador. Y lo voy a volver a dibujar para verlo así con un poquito más de detalle. Aquí están entrando la corriente en el estado termodinámico 2, aquí a la salida del compresor. Aquí vamos a salir en el estado termodinámico 3 antes de entrar a la cámara de combustión, porque de aquí ya entra la cámara de combustión para salir en 4, y luego aquí salimos de la turbina en 5 y descargamos en 6. Así está. Bien, entonces otra vez voy a tratar de hacer un poquito más grande esto. Nos quedaría más o menos así. Tenemos una línea, tenemos otra línea, aquí tenemos mi estado termodinámico de 5 y voy a pensar que por aquí voy a tener mi estado termodinámico de 2 real,
¿sí? Con esto estoy entrando a mi regenerador. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la eficiencia del regenerador, pensando en cómo definirlo y no estar así batallando con la memorización de la fórmula, pues otra vez, ¿cómo podría definir qué tan bien se absorbe el calor en el regenerador? Bueno, pues el calor de algo entre el calor de algo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo más que se puede calentar el 2? La corriente de 2. Si podemos ver aquí, de todas las corrientes que están entrando, ¿sí? 2, 3 o que están involucradas, 5 y 6, la más alta es 5. Entonces, la mayor temperatura que pudiera agarrar algo es la temperatura de 5. Y ahora, ¿qué es ese algo? Bueno, pues ese algo es la corriente que pasa por la otra parte del regenerador, que no se está mezclando con los gases de combustión, simplemente está pasando por entre conductos aislados aparte de los gases de combustión. Entonces, ¿quién puede elevar su temperatura? Pues el 2. ¿Sí? Entonces, el calor máximo que se puede transferir al 2 es entre 2 y 5. ¿Sí? Ese sería el calor máximo. Entonces sería lo más que puedo transferir y le voy a poner real. ¿Y cuál va a ser este calor real? Bueno, pues lo que aumentó realmente. ¿Y cuánto va a aumentar realmente? Pues entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces procedamos. Espero que haya quedado claro. Y si no, pues ya saben, escriban su comentario y con gusto lo respondo. Bien, entonces quedamos que la eficiencia del regenerador va a ser igual al calor real, que sería digamos H3 menos H2 entre el calor máximo, que sería H5 menos H2. Así. Y de aquí pues podemos, con estas expresiones, pues las sustituyo. Voy a cambiar las entalpías por temperaturas, aprovechando que estamos hablando de un ciclo ideal y de aire frío y que ya tengo los valores de la temperatura. Bueno, pues entonces de aquí voy a despejar la temperatura de 3, que es la incógnita, porque ya tengo 2 y 5. Entonces la temperatura de 3 va a ser igual a la temperatura de 2 más la eficiencia del regenerador por la diferencia de T5 y T2. Así, entonces sería 613.77 más la eficiencia del regenerador o efectividad del regenerador, que es 0.8, porque es el 80%, por la diferencia de temperaturas. Bien, ya tengo la temperatura de 3. Ahora me faltaría nada más como incógnita, y para completar los estados termodinámicos, cuánto sale en 6. Entonces, para hacer eso voy a utilizar un balance de energía aquí. Tengo Q punto menos W punto va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías de las corrientes que salen menos la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías de las corrientes que entran. No hay trabajo y se supone que es un equipo térmico, por tanto debe estar aislado, no pierde calor por las fronteras, intercambia calor entre las corrientes.
Entonces voy a poner que m punto del aire por la entalpía de 2 más m punto de los gases de combustión por la entalpía de 5 va a ser igual a m punto del aire por la entalpía de 3 más m punto de los gases de combustión por la entalpía de 6. Así debería de quedar. Bien, ya nada más aquí vamos a despejar o a arreglar la ecuación. Nos quedaría algo más o menos así. Entonces, si consideramos que más o menos la cantidad del flujo másico del aire es aproximadamente el flujo másico de los gases, nos quedaría que H2 menos H3 va a ser igual a H6 menos H5. Si le ponemos a todos el Cp por la temperatura, si eliminamos los Cp, nos quedaría, despejando la temperatura de 6, nos quedaría la temperatura de 2 menos la temperatura de 3 más la temperatura de 5, así de simple. Entonces esto nos daría, ya sustituyendo, nos daría, según yo, 626.19 Kelvin. Y listo, ya prácticamente tenemos los estados termodinámicos. Ahora nos faltaría evaluar los trabajos para los calores, para sacar la eficiencia térmica. Bien, el trabajo del compresor, que es 1 nada más, va a ser entre 1 y 2 real. Entonces esto va a ser igual al Cp por el delta T, que sería T2 real menos T1, ¿sí? 1.005 por la temperatura de 2 real, que sería 613.77 menos 300 ok, ya tengo el trabajo del compresor. Ahora voy al trabajo de la turbina. Entonces el trabajo de la turbina, de manera semejante, si hago mi balance, me va a quedar Cp por la temperatura de 5 menos la temperatura de 4, y esto es 1.005. Bueno, obviamente este tiene que ser negativo porque acá tenemos un signo negativo del balance, y 1.005 por la temperatura de 5 así. Bien, ya que tenemos esto, necesitamos el calor suministrado. Entonces el calor suministrado simplemente es de este estado termodinámico a este otro estado termodinámico, así como está aquí. Entonces ese calor lo vamos a evaluar igual con la primera ley, que nos da el cambio de entalpías, que sería igual al Cp por T3 menos T2, que sería igual a 1.005 por es T4, calor suministrado T4 y T3. Entonces esto sería 1100 menos 663.45, y esto sería igual a 438.73 kilojoules por kilogramo. Y con eso ya tengo para evaluar la eficiencia térmica. Entonces borro aquí y
quedamos que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto entre el calor suministrado. Entonces el trabajo neto es 426